El día de hoy les traemos una breve explicación acerca de las funciones y el uso que se le puede dar a las tablas dinámicas para organizar y visibilizar la información que se requiera de una manera más fácil. Antes de iniciar con la explicación, es necesario conocer algunos tips que sirven para la elaboración de tablas dinámicas en Excel. Estos tips nos los da el soporte de Microsoft al momento de crear una tabla dinámica. Primero, debemos tener en cuenta la edición de Excel que se está utilizando y de igual manera si el computador es Mac u otro, ya que puede variar la ubicación de los botones y la denominación de los mismos. Segundo, los datos deben organizarse en formato tabular y no tener ninguna fila o columna en blanco. Lo ideal es que se pueda usar una tabla de Excel como la que se muestra a continuación en el ejemplo que les vamos a dar. Las tablas son un excelente origen de datos de tabla dinámica porque las filas que se agregan a una tabla se incluyen automáticamente en la tabla dinámica al actualizar los datos y las nuevas columnas se incluirán en la lista de campos de tabla dinámica. Otro tip que les damos es que los tipos de datos de columnas deben ser iguales. Por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Que no se debería mezclar las fechas y el texto en la misma columna. También sucedería lo mismo el texto con los números. Y por último, las tablas dinámicas trabajan en una instantánea de los datos denominada caché, por lo que los datos reales no se modifican de ninguna forma. Bueno, en la tabla de Excel proyectada se encuentra la recopilación de datos de diferentes ciudades como Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cajicá, Cali, Cartagena, Chía, Ibagué, Medellín, Río Negro, Sesquilé, Tabio y Tenjo, donde es posible encontrar delimitaciones respecto a su área específica, medios de comunicación, número de proyectos por ciudad, año de inversión y millones de pesos invertidos. Ahora bien, teniendo en cuenta que son muchos datos los que arroja la tabla por ciudad, es pertinente buscar una manera para filtrar esta información y así optimizar el proceso de búsqueda en Excel. Para esto, encontramos herramientas como los filtros, cuya función es obtener de una masa de datos solo los que necesitemos, es decir, que Excel nos muestre listados solo los datos que nos interesan, según los criterios que le hayamos indicado. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas condiciones. De esta forma, para crear filtros, podemos utilizar el comando filtro que se encuentra en la ficha de datos y presionándolo de esta manera, podemos ver cómo cada columna nos va a arrojar una flechita donde podemos seleccionar el filtro que deseemos, ya sea por ciudad o por medio de comunicación o número de proyectos o año de inversión. Y para filtrar la información debemos elegir pues una columna y hacer clic en la ficha de filtro correspondiente para mostrar las opciones de filtrado. Todos los filtros en la parte inferior mostrarán una lista de valores únicos con una caja de selección a la izquierda de cada uno. Teniendo claro esto y después de haber entendido el funcionamiento de las tablas dinámicas, aplicaremos el filtro junto con estas en los siguientes ejercicios. Para empezar, seleccionaremos insertar, luego tabla dinámica, seleccionamos el rango de toda la tabla, ponemos para que se hagan una hoja de cálculo nueva y le damos a aceptar. Y así empezaremos a hacer los ejercicios. Listo, para el primer ejercicio, con esta base de datos, tenemos, por favor, extraer de la base de datos el número total de proyectos por ciudad. Entonces, como dijeron anteriormente, seleccionamos nuestra tabla dinámica, vamos a nuestra pestaña de insertar y le damos a tabla dinámica. En este caso, pues como ya por default nos seleccionan la tabla, sería todas con las columnas y todas las filas. Y le damos insertar y aceptar para ubicarla en una hoja de cálculo nueva. Le damos a aceptar y en este momento para resolver el primer ejercicio, como habíamos dicho que era el número total de proyectos por ciudad, lo que hacemos es aquí a la parte derecha les saldrán todos los campos de la tabla dinámica y en este momento ustedes pueden arrastrar cualquiera de los campos. En este caso necesitamos las ciudades, entonces arrastramos la ciudad, que van a ser nuestras filas y necesitamos el total de proyectos.
vamos a número de proyectos y la colocamos en la casilla de valores. En este momento saldrá la suma de los números de los proyectos. Claro que si nos sale otra métrica, en este caso son los valores de las métricas que nosotros deseemos, queremos la suma de los proyectos totales por ciudad. Entonces hay que verificar que esté en suma y le damos a aceptar. En este momento, si queremos ver esta información de manera gráfica, vamos a nuestra pestaña de insertar y le damos gráfico dinámico. En este momento les aparecerá esta tabla con todas las ciudades y el total de número de proyectos. Si desean ver las etiquetas de los valores, le damos aquí a las barras de la gráfica, clic derecho y le damos agregar etiqueta de datos. Y ahí nos sale el total de datos. Este sería nuestro primer ejercicio. Nombremos nuestro primer ejercicio. Le damos ejercicio 1. Listo. Ahora, con el segundo ejercicio, tenemos, por favor, extraer la base de datos el máximo de millones de pesos invertidos por ciudad. Entonces, vamos a nuestro proceso inicial, que sería seleccionar la tabla. Le damos insertar, tabla dinámica, aceptar en una nueva hoja de cálculo. Entonces, nos están diciendo el máximo de millones de pesos por ciudad. Es decir, que necesitamos nuestras ciudades otra vez en nuestra fila, en nuestro campo de filas. Necesitamos también el millones de pesos invertidos. En este caso lo buscamos acá y lo vamos a arrastrar donde dicen los valores. ¿Qué sucede? Acá nos sale la suma. No queremos la suma de todos los pesos invertidos por ciudad, sino que queremos el máximo de millones de pesos invertidos por ciudad. En la métrica, en este icono, donde nosotros vemos qué opciones de métricas hay, le das clic y en ese momento colocan máximo y le damos a aceptar. Ahí te va a lanzar los millones de pesos invertidos, pero máximos por ciudad. Si quieren tener un formato más específico, seleccionan los datos y le damos a pesos para que nos lance los datos a moneda. Y para generar el gráfico, hacemos lo mismo, nos paramos en la tabla dinámica, le damos a insertar gráfico dinámico y en este momento nos saldrán el millones de pesos máximo por ciudad. Y lo mismo de siempre, si queremos ver la métrica, clic derecho en las barras y agregar etiquetas de datos para que sea más visible y la agrandamos un poco. Y ya por último, tenemos nuestro ejercicio acá. Por último, tenemos nuestro ejercicio número 3, que es un poquito más complejo, y dice, por favor, extraer de la base de datos los proyectos del área de ciberseguridad que tuvieron el valor mínimo de inversión por ciudad en el 2018. Vamos a nuestro paso inicial de seleccionar la tabla dinámica, la nueva hoja. Vamos a nombrar esto de una vez como ejercicio 3. Y en este momento nos están pidiendo bases de datos del proyecto del área de ciberseguridad. Entonces necesitamos el área, arrastramos a nuestro primer filtro. Nuestro segundo filtro sería en el año, que sería año de inversión, nuestro filtro. Y nos están pidiendo el valor mínimo de estos proyectos por ciudad en el año 2018 del área de ciberseguridad. Ya tenemos nuestros dos filtros, entonces necesitamos arrastrar el campo de ciudad a las filas y necesitamos arrastrar los millones de pesos invertidos en los valores. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora no va a ser suma, sino que vamos otra vez a nuestro icono para poder especificar la métrica que queremos. En este caso es el mínimo. Le damos a aceptar y ahora vamos a aplicar los filtros. Entonces, el área es ciberseguridad y el año de inversión es 2018. Y para tener pues una generalización de los datos, pues los colocamos en formato de moneda y ahí tenemos nuestro filtro y tenemos los proyectos del área de ciberseguridad de valor mínimo de inversión por ciudad en el año 2018. Y nuevamente, si queremos utilizar, o sea, si queremos ver esto de manera más gráfica, colocamos a la pestaña de insertar, gráfico dinámico, y nos saldrá este gráfico. Y si queremos también hacer
Lo de las etiquetas de datos, lo mismo, clic derecho y agregar las etiquetas de datos. Esto sería todo por hoy. Esperamos que les haya servido esta primera parte de la capacitación para tener una idea inicial de lo que son las tablas y los gráficos dinámicos. Muchas gracias.